empresario, digamos, eso sería la economía. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de demanda, el economista o el empresario que no piensa en la gente que tiene necesidades. No, piensa en un consumidor. Claro, que tiene capacidad, Claro, que tiene plata para consumir. claro, para consumir. O sea, la demanda sería demanda efectiva, Exacto. con plata para poder gastarla. No está pensando en la gente que no tiene para gastar. Eso no demandan. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Aunque tengan la necesidad, no demandan. Claro. También se quieren esa demanda, aunque no tenga plata, para que quede endeudado. Exactamente. Claro. Bueno, eso es... Pero eso no es nada popular. No, pero es el neoliberalismo lo que convierte es esto, ¿no? Lo que termina convirtiendo es que hasta los que quedan afuera son objeto de la explotación a través de eso. Por ejemplo, ayer Pastor daba una condición de una producción X, donde vos producís a un costo elevado y el único que puede comprarte esos productos es aquel que tiene un ingreso efectivo, un salario X, porque está dentro de la legalidad del sistema neoliberal o schumpeteriano, podemos decir. Entonces tenés todos los meses un ingreso de guita. Y si producís de manera eficiente, orgánica, ¿quién consume eso? Solo aquel que tiene plata y es el que te pone después en la soja transgénica todos los productos que vos comés, porque es lo que te alcanza. Claro. Entonces, ¿qué lógica sería esa? Es un problema. ¿Eso es ¿Puedo popular? decir algo? Yo creo que hay una trampa en lo que vos nos dijiste, no te la atribuyo a vos. No. En lo que vos dijiste. Estamos hablando del Vos dijiste, concepto. De la vos dijiste definición. la definición científica y se estableció como que era eso. ¿Por qué? Porque la ciencia es la madre de todos los conocimientos. Y digamos que en lo popular la ciencia no es la madre de todos los conocimientos porque la ciencia es una cantidad de personas que establecen un discurso que le llaman ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces, si vos decís que economía en el sentido amplio es la administración de los recursos escasos, que en este momento, en este planeta, no son escasos los recursos, sino la distribución. Exactamente. Digamos, Claro. no sobran productos. No hay a quien los pague, digamos, pero sobra. La producción no es problema hoy. Los judíos te hacen una plantación en medio del desierto, y los árabes también. La capacidad de repartir es escasa. Exacto, bueno, ese es otro momento. Entonces lo que yo creo que hay que hacer es salir de Keynes y de la economía inglesa que cundió y que armó el neoliberalismo, que es muy efectivo, eso no hay duda, armar la competencia o buscar las características de las personas que son como más débiles para socavar, decir, bueno, esta es tu necesidad, sí, hacelo porque va a ganar plata. Bueno, todos van ahí al dulce, ¿que no? Bueno, y buscar o tratar de hablar de otra comunidad, porque cuando vos decís popular ya te estás dejando afuera todo el conocimiento de origen. Por eso estamos nosotros, Claro. para construir un concepto de economía popular en todo caso, o de economía. Economía, diría yo. Yo digo, ¿qué entendemos por economía? Porque Y si vos salieron algunas cosas acá, de algunas, digamos, que están fuera de la definición hegemónica. Claro, porque tratan de economía. significar tu pregunta, No, que cuando- decir, ¿qué entiende la gente? Por Y bueno, ejemplo, voy a empezar a decir, bueno, economía cuando lo usa tal, dice tal cosa, con Claro. ahorro, pero no lo que vos realmente estás Por pensando. eso. ¿Qué sería la economía para nosotros? Eso. El cambio de bienes y servicios. Ya le cambio. Intercambio Bienes y de servicios. Un intercambio de bienes y servicios más? puede ser, ¿qué más? Trueque, También, También. la mina. la minga. Una manera de ¿O intercambiar. qué hacen ustedes? Sí, toda actividad que tenga que ver con poder sustentar la vida de una persona, de una familia, de una Ahí comunidad, está. ¿no? Ahí tenemos la vuelta a la definición, digamos, griega, digamos, de economía. La vuelta a la idea de la economía como, digamos, todo lo que hacemos, o sea, las prácticas y las instituciones pos que del otro. creamos en pos de la defensa de Del la otro, vida, podría claro, ser, de la defensa de la vida. en pos digamos, utilizando recursos, intercambiando recursos, produciendo recursos que sirvan para sostener la vida. Para sostener la vida, que en todo caso tiene que ver con la que somos seres de necesidad,
En todo caso tiene que ver con resolver las necesidades que tenemos. Todo lo que tenga que ver con resolver las necesidades de la gente tiene que ver con lo económico. Por eso es más allá del trabajo mercantil, obviamente, porque dentro del hogar hacemos un montón de trabajo, sobre todo las mujeres, con los cuidados y con la huerta y con lo comunitario, y todo eso no es mercantil, pero satisface necesidades, así que obvio que es económico y hay que cuidarlo y proteger todas las formas de trabajo, entre otras cosas, porque solo se ve el trabajo mercantil, ¿no? Esta idea también de todo el debate entre el empleo y el trabajo y convertir los planes en empleo, todo eso también habla de una definición muy reducida de lo económico a solo lo mercantil, cuando en realidad a lo largo de la historia se vio que bueno, que la economía estaba relacionada con la satisfacción de necesidades, que luego se fue generando esta idea del mercado como la única forma, pero bueno, ya sabemos que cada vez el mercado excluye y destruye más, así que por eso se replantea desde varios enfoques otro tipo de definición y de prácticas económicas. Y bueno, es un poco lo que... También por ahí me parecería que también tendría que estar incluido ese concepto en el cuidado no solamente de las personas, sí, sino del medio en el que vivimos, ¿no? Sí, el entorno. El medio ambiente, el río, el monte, Sí, la tal tierra. cual. Y que estas Erika, técnicas son las pasen, personas se también, mantengan son las y personas. sigan de Erika, generación vos en cuando generación. hablas De de todos los hablar de seres, de la vida, No, Sin eso no concepto podría. amplio. Pero aclaremos eso, pero podemos aclarar un poquito eso, ¿no? Porque en realidad lo que hace el capitalismo es armar una economía de mercado. O sea, la economía de mercado es una economía que está basada en estas decisiones automáticas del mecanismo de precio. Todo se puede comprar, todo se puede vender, todo tiene un precio, ¿no? Esa es una economía de mercado. Nosotros creemos, digamos, y en todo caso lo que en ninguna sociedad, en ningún momento ni en ningún lugar del mundo ha dejado de existir son intercambios. Entonces esos intercambios se dan en mercados. Entonces nosotros creemos en que podemos construir una economía con mercado, ¿no? Donde haya mercado, donde haya intercambios que estén reglados por ahí por compra-venta, pero no en la hegemonía de eso para todas las relaciones, porque incluso lo que piensan esto lo piensan para todo tipo de relaciones. Y acá viene el tema de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia si le hubiéramos dejado todo al mercado? Sí, sin Estado, sin comunidad, como que el mercado, esto es Polanyi, y alemán economista, dice como que el mercado va totalizando todas las esferas de la vida y se va cada vez más separando la economía de la sociedad. La idea sería un mercado regulado, con ciertas reglas, digamos, del cuidado del ambiente, de los no monopolios, de un Estado presente, una comunidad que... Ahí sí, tampoco es negar el mercado, pero sí regularlo. Sí, pero también me parece importante el concepto de cómo surge la economía popular. Porque la economía popular surge a partir de los excluidos. Nosotros veníamos de una época donde el trabajador tenía un salario, tenía un espacio físico donde trabajar, donde hacía su laburo, cobraba su sueldo y listo, la época, no lo que se llama la economía del bienestar. Bueno, el sistema capitalista destruye todo ese mercado laboral y queda un montón de gente fuera del mercado. Ahora, no significa que esa gente no está produciendo, no está consumiendo. O sea, claro, eso es lo que del mercado laboral me refiero, del mercado no, porque de hecho, o sea, producimos, consumimos. Yo claro. arranco como empleado en una fábrica metalúrgica. En los 90 se va a la mierda las fábricas metalúrgicas y no podía conseguir trabajo porque lo único que sabía hacer era trabajo metalúrgico. Exacto. ¿Qué pasa? En el 2001 viene todo el proceso de trueques y cómo te insertás. Claro. Dentro de un proceso productivo tuve que cambiar mi forma de estructuración para poder insertarme en otra dinámica. Exactamente. Dentro del mercado. Claro. Seguís consumiendo. Claro, no, por eso digo, cuando hablaba de mercado me refería al mercado laboral. Pero, claro, obviamente, eso es la discusión, cuando hablamos de economía popular, no es que es algo aislado, no.
es parte En de lo que pandemia se no sé cómo produce. hicieron para pagar la luz, Claro. para pagar el agua, si vos no vendés los productos que Claro. haces de manera Bueno, cotidiana. acá estuvo Luigi. Pero dentro de la lógica del mercado vos seguís siendo un consumidor más. Exacto. Hay que ir al almacén a comprar arroz, Claro. que no producís arroz, ni papas, ni otro tipo de verduras. Porque llegás, podés hacer un intercambio a través de trueque con conocidos, una red un poco más amplia. Claro. Y después, ¿cómo haces? Sí o sí necesitas dinero. Del dinero Entonces, como... esta lógica es doble o Claro. triple dentro de la región de mercado. Mercado, Estado y lo popular inserto dentro de eso. Claro. Lo que pasa es lo que se refiere ella es que digamos, en el capitalismo industrial termina en los 70. ¿No? En los 70, hasta los 70, pleno empleo, dentro del capitalismo, todo el mundo, digamos, los derechos éramos, digamos, sujetos de derecho a partir de que éramos trabajadoras y trabajadores. El pleno empleo se terminó y se terminó para, digamos, para mucho tiempo. Como doble categoría. Claro. Eso se terminó. Frente a eso, la gente que, digamos, los sectores populares, digamos, nosotros lo primero que hay que pensar es que el sector popular somos todos los laburantes, todos los trabajadoras y trabajadores somos el sector popular. No tenemos medios productivos para utilizarlo para obtener una renta de esos medios. No tenemos medios productivos y entonces nos constituimos como todos miembros de un sector popular a partir de nuestra condición de trabajadoras y trabajadores. Eso se termina como asalariado, dependiente del capital y queda en principio queda un montón de gente que, digamos, desde América Latina hay gente que se empieza a preguntar, ¿y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Claro. Antes Marx hablaba de un ejército de reserva. Sí. Después acá en América Latina empieza a hablar de la masa marginal. Existe una masa marginal. Y ahora, como dice acá el compañero, dice, no, pará, esa masa marginal consume. Esa masa marginal tiene que seguir viviendo. Y esa masa marginal, primero por ahí fueron los municipios los que salieron a defenderlo con una bequita, qué sé yo, para que la gente no se vaya, decíamos en otro, que no se vaya a Caleta Olivia al petróleo, porque ahí todavía había laburo, cuando acá no había, y entonces para que se quede en el pueblo, los municipios entraron a darle una bequita, una esto, una otro, y se constituyó esto que ahora esto es muy difícil de parar, que son los potencial trabajo ahora, potencial trabajo, becas provinciales, becas municipales. ¿Por qué? Porque el acceso a los bienes para resolver nuestras necesidades se da por el mercado. O sea, estamos insertos en el mercado. Y la economía popular tiene que ver cómo resolvemos nuestra vida en esta realidad del capitalismo, en donde el mercado es la principal acceso, pero no es la única. Digamos, bueno, hay una huerta, hay otras formas de acceder a los bienes que necesitamos, los bienes culturales tienen que ver también con preconfigurar una sociedad, digamos, soñar un futuro distinto. Digamos,